Bien, pues buenas tardes. Gracias por pues esta reunión. Hoy vamos a comenzar con una asesoría en línea que estamos dando a un paciente de nutrición aplicada. Este trabajo, esta actividad forma parte de la etapa final de la estadía 2 dentro de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Decía yo la asesoría en línea, grupo 002 que lleva el maestro Rafael Alejandro Chavarría Islas. Mi nombre es Mariana Alejandrina Solano Silva y bueno, estamos comenzando con nuestra actividad. Hoy lo que vamos a hacer es la presentación de nuestro paciente, el ingeniero Humberto Jiménez. Bienvenido, ingeniero, gracias. Buenas tardes. Gracias. Y voy a comentar un poquito lo que se ha hecho en el trabajo de asesoría. Se realizaron algunas preguntas, ahorita retomaremos un poquito ese tema sobre la historia clínica de nuestro paciente. Haremos su reporte nutricional, después le explicaremos el plato del buen comer, realizaremos la justificación de su plan de alimentación, después una guía, le daremos un menú y bueno, se terminará con algunas reflexiones y fuentes de consulta. Este trabajo de asesoría en línea lo que intenta es pues realizar esta historia clínica para dar, como decíamos, pues un plan de alimentación al paciente. Quería preguntarle algunos datos generales, ingeniero. ¿Cuál es su ocupación, por favor? Sí, básicamente mi empleo es desarrollador web y programador de aplicaciones, diseñador 3D también, y hemos emprendido con la parte de las impresiones en 3D, ¿no? A eso me dedico y los sábados tengo clases en posgrados. Doy en posgrados ahí varias horas. Gracias. Más o menos los tiempos, el horario de trabajo en el día, ¿cuáles son sus horarios? Bien, pues no tenemos como un horario específico, pero desde temprano me levanto para empezar con mis pendientes, mis tareas. Alrededor de las 7 ya estoy sentado en la máquina y pues son momentos, las 2 primeras horas del día es lo que más me rinde, me concentro mucho, sobre todo para la parte de programación o lo que tiene que ver con la lógica. Cuando son programas repetitivos, dejo mis tareas al final del día. Entonces, normalmente a las 7 estoy trabajando, 10, alrededor de las 10, bueno, ¿quiere que le diga la rutina? No, ¿Sí? su horario de Ah, de trabajo. trabajo, nada más. Sí. Bueno, de 7 a 1 por ahí, depende la urgencia de las tareas. Luego regresamos a las 4 y hasta las 9, 8, 9. Muchas gracias. Voy comentando también, habíamos tomado algunas medidas antropométricas del paciente. Tiene un peso de 87 kilos, una talla de 1 metro con 80 centímetros. Y dentro de sus antecedentes familiares tenemos que tanto padre como madre pues refieren haber sufrido la enfermedad del cáncer. En el caso de sus abuelos paternos, su abuelo paterno, perdón, enfermedad cardiovascular, y de sus abuelos maternos, también en el caso de su abuela, también cáncer, refería. Ahora, en cuanto a las enfermedades que le han diagnosticado, ingeniero, si quiere contextualizarnos. Sí, bueno, básicamente es la hipertensión, ¿no? Durante mi juventud hice mucho ejercicio, o sea, me gustaba correr larga distancia, sobre todo los 5,000 metros. Este, Iba a surfear, boxeaba, iba al gimnasio, o sea, hacía ejercicio. Pero siempre me han diagnosticado desde la juventud un poco alta mi hipertensión.
digo, sí, la presión arterial. Y desde hace unos 6, 7 años, pues prácticamente he estado más de lleno en esta parte del desarrollo web y eso me obliga a estar muchas horas sentado. Entonces, yo siento que por ahí es lo que me ha disparado pues un poco más la hipertensión. Sobrepeso, pues sí, ya he echado mis kilitos. Obviamente, como ya tengo mi edad, mi metabolismo se va haciendo más lento. No hago como mucho ejercicio, entonces sí necesito pues activarme un poco y lo que trato de hacer es que cada 2 horas, 2 horas y media pararme y caminar un poco o ir a la tienda o darle vuelta a 4 o 5 cuadras. Ya regreso, continúo. Este, y hasta ahorita pues es eso, ¿no? La hipertensión. Muchas gracias. Ahora sobre digamos, este padecimiento, él toma algunos tratamientos. En este sentido, toma Irbesartán 20 miligramos al día y amlodipino también 30 miligramos al día. Ahora, como él hacía referencia, que también aquí lo anotamos, presentó el incremento de peso o sobrepeso ya en la edad adulta. Bien, en cuanto a los alimentos que prefiere comer, se encuentran el pan, el café y licuado y huevo. En cuanto a su alimentación habitual, si gusta ahora sí explicarnos un poquito qué es lo que consume en el desayuno, si realiza refrigerios, comidas y cenas. Muy bien. Sí, normalmente pues trato de hacer el famoso ayuno intermitente. Eh, Vengo cenando lo último como a las 7, 8. Trato de que a esa hora sean mis últimos alimentos. Y vuelvo a comer como a las 9:30, 10, depende qué tanta hambre tenga. Pero normalmente pues la primera entrada de mi día es café. No es un café puro, es 3 cuartos de café con un cuarto de leche, ¿no? O a veces menos, ¿no? Y es plátano y es pan. Entonces, ya después, una hora más, ya es algo un poquito más fuerte, que puede ser un licuado con 2 huevos, vainilla, trato de consumir vainilla. He escuchado por ahí que es muy buena. O canela, le echo canela al licuado, obviamente con calcetose o algún suplemento vitamínico ahí en forma de chocolate. Y, y si no, pues son huevos revueltos con a la mexicana o con jamón, pero eso sería, ¿no? A veces, si no tengo ganas de preparar, pues es una gordita normalmente me gusta de lengua, de, ¿cómo le llaman? Buche, que ese es guisado, ¿no? Con salsa y son guisos, ¿no? Y eso pues es como 2 veces o 3 veces a la semana, pero procuro más el licuado con 2 huevos que siento que nutre más, ¿no? Y a veces pues lo acompaño con otro pan, ¿no? Que el pan me encanta y pues estamos tratando de bajarle al pan, ¿no? Que es un pan local que hacen las panaderías de aquí. Luego como a las 4, 3, 4, pues ya es la comida fuerte, se pudiera decir. Normalmente pues es pollo cocido, sobre todo los muslos, y eso lo hago junto con mi esposa ahí en enchiladas o caldo de pollo con verduras. Mayormente es pollo lo que consumimos y pescado. Carnes, sí, sobre todo en forma de taco, pero sí, a veces hacemos cocido de carnes. Y procuramos consumir verduras dentro de los caldos o acompañar con una pequeña ensaladita ahí, ¿no? Y ya en la noche, bueno, a veces en la tarde, dependiendo de la ansiedad que me entre cuando estoy trabajando,
pues es otro café, ¿no? Y normalmente, pues el café nunca lo tomo solo, o va acompañado con un plátano o con otro pan, ¿no? Entonces ahí es donde pues me indicaba la doctora que tengo que bajarle el pan porque pues eso es lo que me está haciendo engordar, y ahí me explicaba que cómo se acumula ahí en el hígado pues todo lo de la glucosa y eso, ¿no? Eh, y ya la noche igual puede ser algo muy ligero, una o dos veces a la semana pues íbamos a los taquitos y, y así, ¿no? Ya algo ligero pues sería otro café o un sándwich con leche, algo así, ¿no? O fruta también, a veces tenemos fruta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar sobre el tipo de suplementos o complementos que toma. Hay medicamentos, por otro lado, medicamentos que toma, decíamos irbesartán y amlodipino. Y después preguntábamos sobre alguna dieta especial, nos refería que no. Su índice de masa corporal está un poco encima del promedio en 27.8, entonces esto se considera como sobrepeso. Ahora, aquí hicimos la anotación que ahorita hacía mención sobre sus horarios de comida y vamos a avanzar con el diagnóstico, el reporte que tenemos sobre pues este índice de masa corporal al que hacíamos mención. Se sugiere que tratemos de reducir nuestro consumo de carbohidratos, además por los horarios tan extensos de trabajo, porque en promedio pues son estos horarios, digamos, trabajar muy temprano y suspender muy tarde, pues se presta para normalmente tener además estrés durante el día, por lo cual pues se tiene una ingesta aproximada de 2.750 calorías diarias. Considerando además los antecedentes familiares y la referencia de la hipertensión, lo que se busca en cuanto al plan, la propuesta que le vamos a hacer aquí al paciente que vamos a comentar, que aproximadamente reduzcamos las calorías a 2.088 al día, divididas en 5 comidas, e incluir, como comentaba, un poco más de verduras, sobre todo, alimentos verdes, nos van a ayudar para proporcionar mayor fibra al cuerpo y de esta manera también pues metabolizar este peso extra que tenemos por ahí, simplemente para volver al peso normal. Ahora, también se sugiere realizar actividad física. Como observa, pues sí realiza ciertos momentos en el día, pues caminatas cortas. La intención es que por lo menos 3 veces al día tenga una caminata aproximada de 30 minutos, de tal manera que estos tiempos nos van a ayudar a pues hacer un proceso donde también nuestro latidos del corazón, nuestro ritmo cardíaco, pues esté un poquito más alto, más elevado, de tal manera que esto ayude a este metabolismo que vaya teniendo mayor movimiento en el cuerpo. Entonces, pues periodos de caminata son buenos, pero no tan cortos, sino realmente pues tener un proceso por lo menos de 30 minutos. Tal vez la primera semana, pues sí, con 15 minutos diarios, pero de ahí ir aumentando un poquito más, de tal manera que observemos, incluso con cronómetro, pues que hacemos una caminata un poquito más larga. Ahora, aquí también le mostramos algunos alimentos que trataremos de evitar en la medida de lo posible, es decir, refrescos, por ejemplo, agua de sabor, azucarada, pues lo menos posible, no tratemos de evitarlo por la cuestión de la hipertensión. Todo lo que sea frito, por ejemplo, el caso de las gorditas que menciona, pues de preferencia no consumirlas porque son alimentos fritos que pues no nos ayudan a la reducción de calorías, que es el objetivo que ahorita tenemos. Lo mismo evitar alimentos grasosos, lo que es lengua o los guisados, pues por el tipo de grasas que se utilizan o aceites, mejor
evitarlos. También por lo salado que a veces son estos alimentos y que necesitamos cuidar el sodio que consumimos, pues reducir su cantidad y su disponibilidad diaria. También reducir aderezos, por ejemplo, si comemos con mantequilla, catsup o salsas, y la inglesa, todo esto, pues también eliminar por el sodio que representan estos alimentos. Igualmente embutidos, enlatados o mariscos. Por ejemplo, hacía mención de que el camarón es un alimento que se trata de consumir continuamente. Digo, no es eliminarlo, simplemente reducir o vigilar un poquito más las porciones y los días de la semana que se consume. Por otro lado, tratar de eliminar tanto consomés artificiales o incluir sal o agregar sal sobre todo a las comidas, pues esto no es necesario. Todo lo condimentado y picante también tratar de disminuirlo, porque eso también pues no nos ayuda a la flora intestinal que se tiene que estar regenerando y a veces trabajamos mucho más el estómago por ese tipo de alimentos. Igualmente, dulces, golosinas, que no hace referencia a que consuman este tipo de alimentos, pero por ejemplo el pan, en el caso del pan dulce, lo mismo, por lo menos hace un consumo de 2 veces al día, o ya sea en la mañana o a media tarde, entonces pues tratar de reducir ese consumo. Por el azúcar, la propensión que tenemos también a desarrollar diabetes, entonces ahorita puede estar controlada, pero pues tarde o temprano esto puede cambiar. Además, entre mayor edad tenemos, pues el riesgo también te lo tenemos, ¿no? Entonces, prevenir todo esto es mucho mejor. Las harinas como tal, que finalmente pues nos llevan este sobrepeso que mencionamos. Ahora, ¿qué es lo que trataremos de procurar? Decíamos, sí reducir el consumo de café por ahora por el control de la hipertensión. Máximo 3 huevos a la semana. Esto tratar de incluirle verdura. Por ejemplo, decía, lo como con embutidos, jamón. Bueno, pues tratemos de cambiar a lo mejor el jamón por alguna verdura, calabazas, algún alimento verde como la espinaca. Y en cuanto a la carne roja, que no hacía mención de consumirla, pero bueno, de preferencia si es que se llega a comer, pues una vez cuando mucho a la semana. Tratemos de utilizar aceites de origen vegetal, de tal manera que también reduzcamos su cantidad o vigilemos la porción que tomamos, que sea mínima, tal vez media cucharadita suficiente. Tomar mínimo 2 vasos de agua al día, que también hace referencia a que toma agua. Procurar realizar actividad física. A veces la caminata es buena, pero si tenemos algún deporte que nos guste, pues tal vez practicarlo, porque eso también de manera pues mucho más entretenida, divertida, pues realizamos el ejercicio diario. Es recomendable combinar, por ejemplo, leguminosas, perdón, que son proteínas naturales, con cereales. De esta manera se generan proteínas naturales o tenemos como el aporte de proteína natural y nos ayudan mucho más que necesariamente solo pensar en comer el pollo o el pescado. Bueno, podemos sustituirlo algunos días en la semana con esta proteína natural. Bien, ahora voy a continuar. Ay, perdón. Aquí está el plato del buen comer. Tenemos una explicación que vamos a darle al paciente. Nosotros dividimos normalmente los tipos de alimentos para irlos conociendo en 3 grandes grupos. Tenemos las verduras y frutas. Aquí la intención es que tomamos de 5 a 6 porciones diarias entre verduras y frutas al día, que puede ser en su caso manzana, por ejemplo, o fruta de temporada como la guayaba. El plátano no sirve, refiere que consume plátano por el potasio que aporta y por lo tanto pues la baja de sodio que nos puede ayudar. Tenemos el grupo de los cereales, que ahí nada más hay que estar vigilando nuestras porciones. Por ejemplo, el caso del pan que menciona, tratemos de disminuirlo en este sentido, por lo menos también para mantener nuestros niveles de presión estables.
y cuidar la parte de las porciones en cuanto a carbohidratos, porque estos en su momento se vuelven grasas. Por otro lado, tenemos el aporte de las leguminosas y alimentos de origen animal. Aquí tratemos de buscar proteínas magras o blancas, por ejemplo. El caso del pollo, del pescado, sí, tomarlo a lo mejor 1 o 2 veces por semana, de tal manera que complementemos con las leguminosas, como hacíamos mención, esta combinación de leguminosa y cereal como tortilla de maíz, a lo mejor nada más reseca o resecada, de tal manera que se quede como durita y esa tortilla que está un poco durita es en forma de tostada, es mucho mejor porque se convierte en una especie de fibra para el cuerpo. Más rápidamente la podemos desechar y ya no absorbemos demasiado pues lo que son las harinas que contiene. Ahora, en el caso de la leche, hace referencia de que toma todos los días café con leche, que ésta sea descremada, porque si la tomamos entera, pues ahí también tenemos grasa animal acumulada que al tenerla, pues al recibirla todos los días, pues esto también nos lleva a el sobrepeso, ¿no? Las grasas o los lípidos que tomamos todos los días completos. Ahora también se va a recomendar en cuanto a las bebidas, se pone aquí una jarra del buen beber porque se hace mención de la cantidad de líquidos que deberíamos de consumir. Realmente nosotros vamos a leer esta jarra de arriba para abajo para ver un poquito lo que tratemos de evitar y bueno, al final lo que consumamos en mayor medida. En cuanto a refrescos o saborizantes, jugos saborizados o artificiales, tratemos de no consumirlos. Jugos de frutas o leche entera, como hacíamos mención hace un momento, pues tratar de tomar cuando mucho medio vaso al día. También nos hace referencia a que no toma bebidas alcohólicas, entonces este no es como un referente en este caso. Bebidas no calóricas, pero con endulcorantes, tratemos de tomar pues cuando mucho un vaso, sí, pero en el caso de nuestro paciente pues no hace referencia a que las tome. Café y té sin azúcar, por ejemplo, ahora que nos dice que sí toma café, tratemos de reducir las porciones. De hecho, si tomamos 2 tazas al día, pues por lo menos esporádicamente, ¿no? A lo mejor un día sí tomamos café, un día no, de tal manera que reduzcamos un poquito esto por la hipertensión que tenemos. Decíamos la leche de preferencia en su caso, pues descremada, y a lo mejor pensar en solo tomar una taza o acompañarla como mencionaba con el café. En el caso del agua potable o natural, pues es así, es de 6 a 8 vasos, por lo menos los 2 litros de agua que hacíamos mención hace un momento. Bien, ¿tiene alguna pregunta sobre el plato del buen comer y la jarra del bien beber? Más o menos observa las cantidades y el tipo de alimentos y de líquidos que se recomienda tomar. Sí, no, todo está muy bien, muy claro. No hay preguntas. Muchas gracias. Entonces, voy a pasar ahora a la justificación del plan de alimentación que vamos a utilizar. En este caso, lo que queremos es reducir también algunas medidas corporales, la grasa visceral, que es la que también nos preocupa, por pues esto, ¿no? Que anatómicamente también, o incluso para caminar, para movernos, pues también al tener sobrepeso, a veces es más difícil hacer estos movimientos, entonces trataremos de reducir medidas para tener una calidad de vida pues mucho más estable. Y combinado esto pues con la reducción de la presión arterial de tal manera que siempre se mantenga controlada. Entonces, de esas 2.750 calorías que tenemos ahorita aproximadas de consumo diario, vamos a ir paulatinamente reduciendo un primer programa que incluya 2.300 calorías como objetivo y de ahí reducir otro tanto en estos menús en calorías, de tal manera que tratemos de llegar a 2.000 o de preferencia 1.900 calorías.
porque también conforme pasa el tiempo y llegamos a una edad mayor, pues en cuanto a nuestros movimientos, nuestra coordinación, todo esto, pues tratamos de tenerlo lo más óptimo y equilibrado. Entonces, qué mejor que tener una dieta pues más o menos estable, donde también la cantidad de calorías pues siempre sea muy controlable para el largo plazo. Ahora, en cuanto a nuestro plan de alimentación, este va a ser bajo en grasas, limitando el sodio y moderando los carbohidratos y aumentando pues la fibra que consumamos. De ahí que pensamos que nuestra proteína diaria sea 1.5 gramos por kilo, en este caso el 20% de proteína, un 25% de lípidos y un 55% de carbohidrato, pero trataremos de que sea carbohidrato integral para pues darnos mayor aporte y tener mejor calidad de alimento al consumirlo. Aquí hicimos un plan de distribución de macronutrientes. Tenemos nuestro porcentaje de carbohidratos en 55%, lípidos 25% y proteínas 20%, como hacía mención. Y aquí tenemos esto traducido en calorías y en gramos. 275 gramos de carbohidratos, 55 gramos de lípidos y 100 gramos de proteínas aproximadamente. Ahora, ¿cómo lo estaremos distribuyendo en cuanto al tipo de alimentos? Se recomienda pues una porción importante de verduras y frutas, como decíamos. En cuanto a cereales, estos sin grasa, en su mayoría, o dietéticos, o sea, integrales. En el caso de las leguminosas, también incluir leguminosas en nuestra comida. Buscar que si consumimos alimentos grasos, el caso de la leche, por ejemplo, pues que esto sea descremado, bajo en grasa, yogur, queso, todo esto, pues bajo en grasa y unas porciones pues también medidas, no necesariamente ese consumo diario. Ahora, en cuanto a los aceites, pues como decíamos, buscar que tenga, que sean los más puros. Por ahí, pues el aceite, por ejemplo, de uva o de soya, pues se dice que son los de los mejores aceites que podemos consumir precisamente para que no se conviertan en pues grasas y después también azúcares para el cuerpo humano, ¿no? Y tengamos la propensión a la diabetes. Por aquí hicimos un plan donde estamos poniendo digamos, el nombre de algunos alimentos, por ejemplo, las porciones de aguacate, se recomienda media pieza, a lo mejor acompañado con la verdura que, que toma en cuanto a los aceites y grasas. En el caso a lo mejor de almendras, por ejemplo, ahorita que viene la época de invierno, pues que lleguemos a comer piñón, almendras, 10 gramos al día aproximadamente de estos nuez incluso, que también, o pistache, que también de preferencia sin sal, que también nos ayuda para esta época del año, que necesitamos energía y que necesitamos consumir algo que nos dé energía. Bien, voy a avanzar entonces, aquí le ponemos toda una tablita de menú. Ay, perdón, creo que se cambió mi presentación. Sí, Ahí se puede sí se ver, ve ¿verdad? así. Y tenemos toda la tablita de tipos de alimentos y las porciones que se recomiendan. Ahora, esto lo estamos traduciendo en un menú semanal. Aquí lo que ponemos es de lunes al domingo, cuáles son las porciones y el tipo de comida que podemos o que estamos sugiriendo tomar. Por ejemplo, en el desayuno se sugiere consumir pan integral, a lo mejor un sándwich, ¿no? Pan integral con pechuga de pavo bajo en grasa y a aumentar un poco de verdura, jitomate, lechuga, aguacate. Hacíamos un poquito también la mención de las porciones. A media mañana, pues el consumo de una fruta, esta puede ser manzana, guayaba o fruta estacional. En el caso de la comida, sugerencia, pues el arroz blanco con pechuga de pollo y ensalada de espinacas al vapor con tomate. En el caso de la media tarde, pues el consumo de una fruta, porque siempre es recomendable que no dejemos pasar más de 3 horas sin alimento.
Y para cenar, la sugerencia sería cereal integral, por ejemplo, con fruta y leche descremada. Incluso también ponerle una cucharada de salvado natural y pues puede ser un té, por ejemplo. A lo mejor ahí tomar una porción más pequeñita de café con la leche descremada que hacíamos mención. Y así consecutivamente, el martes, por ejemplo, leche con avena y 2 huevos. Nos hacía mención que le gustan los licuados con leche. 2 huevos revueltos con ejotes, 2 piezas de pan tostado, a media mañana en el refrigerio una fruta. Para la comida puede ser tinga, en este caso de zanahoria, acompañada de arroz, de preferencia integral, ensalada de queso, panela y 2 tostadas, o pueden ser las tortillas resecadas como hacíamos mención. Refrigerio, y en el caso de la cena, un pan tostado con manzana y con yogur, por ejemplo, y así consecutivamente. Ahora, en los primeros meses, por ejemplo, de aquí que es la siguiente cita, que será el próximo mes, pues tratemos de lunes a domingo mantener nuestro rigor de nuestra alimentación, de tal manera que cuando ya lleguemos a nuestro peso normal, estemos en el peso ideal, podemos dejar un día, por ejemplo, los domingos como un día libre, pues para comer a lo mejor algunos otros alimentos que normalmente nos gustan, pero que en este momento pues están limitados. Hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta con su plan de alimentación? No, ninguna, todo está muy claro y entendible. Gracias. Pues bien, de esta manera, pues lo que queremos es concluir que nos tenemos que ajustar o adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes en cuanto a estilo de vida, horarios de trabajo, gustos, preferencias sobre las comidas. En este caso, pues haciendo un seguimiento de las patologías como la hipertensión, de tal manera que pues la cita siguiente que le estamos dando al paciente, decía yo, es en un mes para continuar vigilando pues toda su calidad de vida, el seguimiento que durante este mes tenga en cuanto a actividad física, y por otro lado la alimentación. Se continuará evaluando y se sugiere además que se realice estudios de colesterol, triglicéridos, de tal manera que también acompañemos la parte de la química sanguínea, pues con el seguimiento del diagnóstico en los siguientes meses. Bien, pues le agradezco entonces su participación y su tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Muy bien, pues seguimos entonces en comunicación. Aquí hay algunas fuentes de consulta en las que nosotros nos apoyamos para hacer este material y este seguimiento. La NOM 004 sobre expediente clínico, el plato del buen comer y la jarra del buen beber del Instituto Mexicano del Seguro Social, y las recomendaciones de actividad física, por ejemplo, que la OMS maneja sobre los beneficios de la actividad física para la salud. Pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Y con esto Ah, finalizamos nuestra dinámica del día. Gracias. a usted, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.